Bien, en esta clase vamos a ver, a continuar con la fase preanalítica en un tipo de interferencia sobre un determinado tipo de ensayo de laboratorio que se llaman inmunoensayos, donde hay ciertas particularidades o ciertas proteínas que interfieren en estos ensayos. Si recordamos este cuadro, habíamos hablado de la etapa preanalítica situada en el paciente y en el médico paciente, que en el paciente hay factores tanto modificables como no modificables que pueden dar alguna interferencia o alguna alteración en los resultados. Vamos a seguir trabajando sobre este punto, particularmente sobre algunas interferencias en los ensayos inmunométricos o inmunoensayos, donde hay una interacción entre un antígeno y un anticuerpo, y en esa interacción puede estar intervenida por otros compuestos que están en forma natural en el organismo, o por exposición a animales, o por exposición a alguna infección, o por exposición a eh, algún suplemento dietario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a primero ver en una primera etapa de esta clase qué son los inmunoensayos para repasar este tema y después ver cómo pueden interferir otros compuestos sobre este tipo de análisis. Los inmunoensayos o técnicas inmunológicas están mediadas por la interacción antígeno-anticuerpo. Recordemos que un anticuerpo es una proteína que se puede unir a un antígeno en forma muy específica, formando un complejo que se llama inmunocomplejo o antígeno-anticuerpo. La unión entre el antígeno y el anticuerpo se realiza no con cualquier antígeno, sino con aquel que sea el que encaje perfectamente en ese anticuerpo. Fíjense en este dibujo cómo tenemos anticuerpos que son las Y, con distintas formas en sus extremos, variables que se llaman, en las cuales hay una variabilidad justamente en la especificidad contra el antígeno al que se puede unir. Si tenemos que decir que es un antígeno, es toda sustancia eh, que es extraña al organismo, por lo tanto es capaz de inducir una respuesta inmunitaria. Esa respuesta inmunitaria está mediada o puede ser a través de células, como habíamos mencionado en algún momento, que se generaban o se formaban o se recluían mayor cantidad de neutrófilos, eosinófilos, linfocitos o la producción de anticuerpos. Estos anticuerpos son los que vamos a trabajar nosotros en esta clase. Entonces, estos anticuerpos que son producidos por la respuesta de un sistema inmune hacia un compuesto extraño son los que nos van a servir también para poder diagnosticar o evidenciar la presencia de ciertos antígenos en la sangre de nuestros pacientes. Cada parte de un antígeno que puede unirse a un anticuerpo o que puede generar una respuesta inmune es lo que se llama epítopo o determinante antigénico. Y pueden ser de distinta naturaleza química, pueden ser o proteínas, lípidos o glúcidos. Lo más común es que sean proteínas, pero también pueden ser otros compuestos químicos. Bien, ahí está. Ahora, ¿es lo mismo cualquier unión antígeno-anticuerpo? Eh, ¿Hay diferencias entre los distintos tipos de anticuerpo y los distintos tipos de antígeno? Sí, claro que sí, y ese antígeno, esa antigenicidad, digamos, ese poder inmunogénico que tienen los antígenos, depende de varios factores. Primero, de la naturaleza química. Habíamos dicho que los principales inmunogénicos son las proteínas. Después del tamaño, pensemos en que cuanto más tamaño tiene un cuerpo extraño, tiene más posibilidades de que no lo reconozca alguna parte de nuestro sistema inmune. La complejidad, lo mismo, cuanto mayor complejidad, mayor poder inmunogénico. La conformación va a tener mayor inmunogenicidad que el que tiene una conformación de estructura secundaria, por lo menos cuaternaria. La accesibilidad. Esto quiere decir que aquel anticuerpo que está más expuesto al sistema inmune va a generar mayor respuesta inmune. Por ahí hay anticuerpo, dije, no, cualquier cuerpo extraño, cualquier antígeno
Lo mismo, pensemos, por ejemplo, un cuerpo extraño que está localizado en un lugar donde el sistema inmune no puede acceder tan fácilmente, como hay ciertas zonas del ojo, por ejemplo, donde el sistema inmune le cuesta llegar, o alguna zona más resguardada del sistema inmune, eh, que donde es difícil que las células o los anticuerpos lleguen, entonces no pueden generar una respuesta inmune. Entonces, aquellas sustancias que son solubles, que están en solución y pueden circular en la sangre, obviamente van a ser más inmunogénicas que las que queden resguardadas en algún otro sitio. El concepto de extraño, es decir, que las sustancias extrañas son las que van a dar una respuesta inmune, aquello que el cuerpo reconoce como propio, en condiciones normales el cuerpo no lo va a atacar. La genética del huésped. El huésped es quien recibe eso extraño, ¿sí? En este caso, supongamos que somos nosotros, los seres humanos, que ante la exposición, por ejemplo, ante un microorganismo, va a responder. Pero ahora, esto lo habíamos hablado en otras clases, ¿es la misma respuesta la que tienen todos los individuos? No, porque tenemos una complejidad en nuestra genética en que naturalmente tenemos diferentes respuestas ante los mismos estímulos, ¿sí? Entonces, no todos respondemos de la misma manera ante un estímulo. Ustedes fíjense que hay personas que son más susceptibles a enfermarse por bacterias, otros que son más sensibles a enfermarse por virus, y eso es porque hay diferencias en esta respuesta. Y también en el modo de administrar los antígenos. No es lo mismo un antígeno que se administra vía oral que una vía endovenosa, o por contacto. Son distintas formas de administración. La dosis que se alcanza también es importante. Esto quizás no lo puse, pero la cantidad del antígeno que se expone también hace que la respuesta sea de mayor tamaño. Cuanto más dosis del antígeno se expone, obviamente la respuesta va a ser mayor. Y si hablamos de los anticuerpos, estamos hablando de inmunoglobulinas, que son proteínas. Y dentro de las proteínas también están los isotipos. Los isotipos son los distintos tipos de inmunoglobulinas que podemos tener, que son la IgG, la E, la IgD, la IgM y la IgA. Fíjense en este gráfico que todas tienen una estructura básica conformada por una Y, donde cada inmunoglobulina tiene dos cadenas pesadas, que son estas que estoy marcando acá, y dos cadenas livianas, con diferentes regiones. Una región FC, que es esta que les marco acá abajo, ¿sí? Esta región FC es la que se llama constante, es la que menos varía entre inmunoglobulinas. Todas las IgG tienen una porción FC similar, todas las IgE tienen una porción FC similar, y así con el resto. Mientras que la porción FAB, AB viene del inglés de anticuerpo, eh, tiene una gran variabilidad, y está ahí la gran cantidad de posibilidades de unirse a diferentes antígenos que tenemos en nuestro organismo. La porción variable entonces está localizada en esta zona. Entonces, para todas las inmunoglobulinas, la porción tanto de las cadenas livianas como de las cadenas pesadas van a tener una porción que es variable. Y las cadenas pesadas tienen la porción constante de todos los isotipos de inmunoglobulina. Entonces, isotipos son A, E, D, M y G. ¿M? La especificidad de ese anticuerpo está dado entonces por la porción variable, la porción FAB. ¿M? La IgG es la que se produce en una respuesta secundaria del sistema inmune, es la que está relacionada con la opsonización. ¿Se acuerdan que era la cobertura de un cuerpo extraño con estas inmunoglobulinas? Y es la única que atraviesa la placenta. Recordemos esto, que si en un recién nacido nosotros encontramos IgG contra un determinado, por ejemplo, virus, vamos a sospechar que ese IgG proviene de la madre. En cambio, si un poco más maduro su sistema inmune encontramos IgM contra ese virus, bacteria, parásito, pensamos que esa respuesta es dada por el sistema inmune del recién nacido.
La IgA es la que se denomina secretora porque está en las mucosas, en las membranas mucosas, como por ejemplo en la mucosa respiratoria o en la mucosa intestinal. La IgE es la que está relacionada con la hipersensibilidad, con las alergias y las infecciones a parásitos, mientras que la IgD está funcionando como receptor o marcador de membranas en las células del sistema inmune. Si nosotros vemos cómo van apareciendo estas inmunoglobulinas ante la exposición con un antígeno infeccioso en nuestro organismo, vamos a tener dos tipos de respuesta adaptativa, ¿sí? Una primera respuesta, que es la respuesta primaria, que es la que se da cuando el organismo reconoce un cuerpo extraño y que forma anticuerpos contra ese cuerpo extraño. En una primera instancia va a liberar IgM y luego una IgG. En muchas infecciones esta IgG perdura elevada por muchos años, en otras puede disminuir. Pero el patrón general que se expresa ante un segundo contacto con el mismo antígeno es el que se ve a continuación en lo que se llama respuesta secundaria, donde vamos a tener otro aumento de IgM, pero fíjense que de la misma proporción que en esa primera exposición, y un aumento mucho más marcado que en el anterior de IgG. Entonces, esta respuesta se habla de una respuesta secundaria porque se da de esta manera por la memoria inmunológica, donde quedaron en ese primer contacto células del sistema inmune que ante el mismo antígeno se activa rápidamente, se expande clonalmente y da una gran cantidad de inmunoglobulinas que pueden responder rápidamente y eficazmente a ese antígeno. Entonces, ya está preparado ese organismo para defenderse más eficazmente en un segundo contacto. Entonces, esto para nosotros en el laboratorio es sumamente importante. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos una IgM, por ejemplo, IgM para la hepatitis A, nosotros vamos a interpretar que esa es una infección reciente con la hepatitis A, ¿sí? Que es una infección aguda, ¿sí? Una infección reciente. En el caso de la IgA, la IgG perdura elevada durante toda la vida. Vamos a tener anticuerpos protectores durante toda la vida, es decir, que no me voy a volver a infectar con el virus de la hepatitis A. Tengo protección, ¿sí? Entonces, si yo mido IgG e IgM para la hepatitis A me da la IgM positiva y la IgG positiva, y bueno, voy a estar pensando que puedo estar en una situación por acá, por ejemplo, donde si la IgM está presente es una infección relativamente reciente. Ahora, si la IgM me da negativa con IgG positiva, yo estoy pensando en una infección pasada. Y fíjense qué importante que es, porque, por ejemplo, si yo tengo una IgG positiva, ya en algunas infecciones, como en el caso de la hepatitis A que les decía recién, no me voy a volver a infectar con este virus, ¿eh? En condiciones normales, no digo por ahí un paciente que esté inmunodeprimido puede que tenga algún déficit de la respuesta inmune, pero en condiciones normales no me tendría que por qué volver a contagiar. Y de hecho, este es el funcionamiento de la vacuna. Nosotros nos exponemos contra antígenos del virus de la hepatitis A. ¿Para qué? Para que aumentemos nuestros anticuerpos, que en un principio pueden ser IgM, pero después van a perdurar los IgG, y estos son los que nos van a proteger de por vida. Bien, ahora vamos a los métodos serológicos. ¿Qué características tienen? Los métodos serológicos habitualmente están mediados por anticuerpos que se encuentran en el suero o también por antígenos que los voy a detectar con anticuerpos, pero son sustancias que están en el suero, por eso se llaman métodos serológicos. Generalmente estos métodos son muy específicos y son muy sensibles. Hablamos de especificidad a la capacidad que tiene cualquier método de distinguir entre antígenos o anticuerpos que buscamos de otros que sean similares. Es poco específico cuando detecta otras cosas que no es lo que estoy buscando yo. Y la sensibilidad es la cantidad que yo puedo detectar de ese anticuerpo o antígeno de ese método. O sea, es más sensible aquel que puede detectar pequeñas cantidades. De acuerdo a la forma de informar estos métodos, vamos a tener aquellos que son cualitativos y también los cuantitativos. Los cualitativos son los que se informan con una cualidad.
como lo dice la palabra. O es reactivo o no reactivo, positivo o negativo. En cambio, los cuantitativos, dentro de esto están los semi-cuantitativos y los cuantitativos propiamente dicho. Los semi-cuantitativos vamos a ir gradualmente con algo que nos da idea de una proporción, de una cantidad, por ejemplo, una cruz, dos cruces, tres cruces, etcétera. O diluciones, por ejemplo, en el caso de las BDRL, que se informan en DILs o diluciones, o un medio, un cuarto, un octavo, que es la inversa de dilución utilizada, que esto significa que es el título más grande a partir del cual o hasta el cual fue positiva esa reacción. O directamente en concentraciones, que ya acá tenemos números infinitos, ¿no? Continuos. Bien, vamos ahora a la interacción antígeno-anticuerpo de estos métodos, de estos inmunoensayos, y los vamos a clasificar a estos inmunoensayos según necesiten o no de un indicador. ¿Esto qué significa? Hay ensayos, inmunoensayos, en donde la propia unión del antígeno con el anticuerpo me genera algo que puede ser visible de alguna manera, o al microscopio o a simple vista. Este es el caso de las precipitaciones o de las aglutinaciones. Pero hay otros métodos que se llaman de interacción primaria, que requieren de un indicador. Es decir, a todo ese sistema de medición se le va a tener que agregar, por ejemplo, un anticuerpo que esté conjugado a algo, esté conjugado a una enzima, que esté conjugado a un isótopo radioactivo, que esté conjugado a un compuesto químico que después pueda reaccionar y dar luz. Bueno, esos son los mecanismos por los cuales uno los evidencia estas reacciones. O sea, la reacción antígeno-anticuerpo va a ocurrir, pero no la puedo ver. Para que se vea, le agrego un conjugado. Estas técnicas generalmente son muy sensibles y específicas. Dentro de ellos tenemos los ELISA, los RIA, las quimioluminiscencias, inmunoblotting, inmunofluorescencias, etc. Bien, y el modelo es el que tienen acá, donde, por ejemplo, tienen un soporte donde tiene pegado un antígeno eh, donde vamos a tener un anticuerpo, por ejemplo, esto es un ensayo directo, supongamos una inmunofluorescencia directa, un hisopado. Yo quiero buscar algún antígeno que esté presente en ese hisopado. Lo pongo en un vidrio, lo fijo al vidrio y después le agrego un anticuerpo conjugado en enzima. Entonces, con un sustrato que esa enzima pueda catalizar una reacción, me da otro compuesto coloreado que lo puedo medir. Eso es un ensayo directo. Un ensayo indirecto es aquel que tenemos un poco más de pasos, donde tengo el antígeno pegado, tengo un anticuerpo primario pegado a ese antígeno que se me pega, y después voy a tener que poner un anticuerpo conjugado con la enzima para que dé la reacción, eh, en este caso enzimática. Y después tenemos los ensayos de captura, donde el antígeno que quiero detectar lo voy a capturar entre dos anticuerpos. Uno, que es el antígeno de captura, justamente el que está en el soporte, y después voy a tener uno o dos anticuerpos conjugados donde se va a poder evidenciar esa reacción. Entonces, en esto quiero que les quede claro que hay reacciones antígeno-anticuerpos de carácter secundario o interacción secundaria donde se pueden ver a simple vista o con un microscopio, y hay otros que requieren la presencia de un conjugado para poder ser visualizados. Esto es lo que les comentaba recién, los marcadores que se suelen utilizar en los ELISA es una enzima que puede ser peroxidasa, glucosa oxidasa, fosfatasa. Todos ellos van a tener un sustrato diferente de acuerdo a la enzima y van a dar un producto diferente de acuerdo justamente también al sustrato que está utilizando. En la inmunofluorescencia hay un fluorocromo que puede fluorecer y se puede mirar al microscopio. En el radioinmunoanálisis hay un isótopo radioactivo, mientras que en la quimioluminiscencia se produce una reacción química que mediante un cambio energético se puede producir luz. Bien, y ahora para repasar un poco también los ensayos, estos inmunoensayos, vamos a tener aquellos en los que voy a poder detectar antígeno, o lo que estoy buscando es un antígeno, o los que estoy buscando es un anticuerpo, que el formato es equivalente, van a ver qué similares que son. En el caso de los antígenos, el primer método que vamos a ver es el tipo sándwich, donde tenemos un anticuerpo
pegado a un soporte. El antígeno tiene que ser un antígeno de tamaño grande para que lo podamos detectar, como el virus de la hepatitis, el gonococo. Tienen que ser polivalentes, es decir, que pueden unir a un anticuerpo, pero también pueden unir a otro anticuerpo en otro determinante antigénico de ese mismo antígeno, ¿sí? Entonces, se une el antígeno de la muestra a este antígeno eh, fijo a un soporte. Se le agrega un anticuerpo marcado, y que en este caso es una enzima, y se le agrega el sustrato a esa enzima para que dé un producto coloreado. La intensidad del color de esta reacción va a ser proporcional a la cantidad del antígeno que hay. Cuanto más luz, perdón, cuanto más color produzca esa reacción, significa que hay más de ese antígeno que yo estaba buscando. En cambio, la unión competitiva en general se usa para detectar drogas, algunas hormonas en los líquidos biológicos. También tenemos el anticuerpo de captura y vamos a tener el antígeno de la muestra que se va a mezclar en la celda de reacción con el mismo antígeno marcado con una enzima, en este caso porque es un tipo de enzima en monoensayo, que va a competir con ese anticuerpo. Entonces, ¿cómo interpreto yo acá? ¿Cuántos antígenos del paciente se van a unir al soporte? Y va a depender de la cantidad de antígeno que tenga el paciente. ¿Por qué? Porque el del ensayo es fijo. Ahora, si el paciente tiene más cantidad de antígeno, va a ganar estos espacios que tienen acá. Hay más unido del paciente que el que tiene la enzima. Entonces, cuanto más cantidad del paciente haya, menos de esto que tiene encima voy a tener. Por lo tanto, cuando le agrego el sustrato, la señal va a dar una señal de menor medida. Cuanto más tenga el paciente, menos enzima voy a tener, menos producto voy a producir. En el caso del formato que busca anticuerpo, fíjense que lo que tenemos fijado acá es un antígeno o puede ser otro anticuerpo que se une a este tipo de anticuerpos. Si ustedes van a ver una gran diversidad de formatos. Bueno, en este ejemplo tenemos el método indirecto donde tengo un antígeno fijado, el anticuerpo del paciente, según el antígeno, se le pone un anticuerpo conjugado, una antigama globulina, se llama marcada, que se une a ese anticuerpo y después con el sustrato me da color. Por lo tanto, acá veo que cuanto más cantidad de anticuerpo del que estoy buscando haya, más color voy a tener. El método sándwich es muy similar al que vimos recién, donde acá vamos a tener el anticuerpo en lugar de un antígeno. El anticuerpo del paciente, de la muestra del paciente que estoy buscando, que si está se va a unir al soporte. Luego se agrega un antígeno, para el cual también se une el anticuerpo marcado que agrego para poder ver esa reacción, el sustrato y también, en este caso, la intensidad del color que voy a detectar va a ser proporcional a la cantidad del anticuerpo presente en la muestra. Mientras que en la forma competitiva, del mismo modo que vimos para el antígeno, va a competir los anticuerpos del paciente con unos anticuerpos que están en las mismas celdas de reacción, pero que son del ensayo. Entonces, en este caso, cuanto más cantidad de anticuerpos del paciente haya, menor va a ser la señal. Bien, y para también que entiendan algunas situaciones que se nos presentan con la biotina, el complejo que se llama biotina streptoavidina es un complejo justamente formada por estos dos componentes, la biotina y la streptoavidina, que se usa mucho para pegar proteínas entre sí, para pegar distintos compuestos entre sí o a algún soporte. Fíjense acá, el signo este que tenemos acá, parece un más, es la virina. Y tenemos biotina conjugada, ¿sí? Es decir, una biotina que tiene algo que sirve para marcar. Entonces, a la avidina se le pegan varias biotinas. Si nosotros miramos este ejemplo que tenemos acá, acá tenemos un anticuerpo, acá tengo biotina, acá tengo streptovidina que está pegada a la enzima del enzima inmunoensayo. Entonces, ¿para qué sirve este complejo? Para pegar cosas. ¿Qué pegué acá? Pegué al conjugado, al anticuerpo conjugado de este ensayo,
la enzima que necesito para poder evidenciar esa interacción primaria. ¿Se acuerdan que hablábamos recién? Esa enzima puede ser, como les decía, la peroxidasa, una glucosa oxidasa. Bueno, en este caso es una peroxidasa de rábano, que es bastante utilizada, donde el sustrato que va a usar para reaccionar se llama TMB o tetrametilbencidina. Entonces, para que recuerden esto, el complejo biotina-streptovidina se usa para pegar, conjugar, por ejemplo, las enzimas a los anticuerpos que se usan para esta interacción primaria. Y es importante porque en ciertas situaciones la biotina nos puede interferir las reacciones de los inmunoensayos. Bien, entonces vamos ahora a estas interferencias que mencionábamos. Para darles un ejemplo, un caso ilustrativo que se publicó en el año 2000 en la revista Lancet de un falso aumento de la hormona HCG, que es un marcador tumoral que se utiliza, si bien es la misma que nosotros usamos para el test de embarazo, en ciertas circunstancias se utiliza como marcador tumoral. Fue una mujer joven, perdón, que después de encontrar un aumento muy marcado de esta hormona, fue sometida a histerectomía, donde le sacan el útero, radioterapia, neumonectomía parcial, o sea, hubo muchas cosas que esta persona se tuvo que someter por la presencia de esta hormona, que en realidad después se terminó descubriendo que era un falso positivo. Si bien nosotros conocemos y estamos bastante habituados a que la hemólisis, la bilirrubina, la lipemia son interferencias para los métodos fotométricos, y estamos atentos a estas situaciones porque además las podemos ver visualmente en la mayoría de los casos y las podemos evitar, no es tan fácil en el caso de los inmunoensayos donde uno no lo puede ver directamente y que si están presentes ciertos anticuerpos o a ciertas interferencias, nos podemos dar cuenta solamente por un resultado anómalo que detectemos. Entonces, ¿qué nos pasa en estas situaciones? En una situación normal tenemos el anticuerpo que se pega al antígeno que yo quiero detectar y si es un tipo sándwich, el conjugado se pega y se da a la luz. Pero hay ciertos anticuerpos endógenos que se pueden unir o al anticuerpo de captura o al anticuerpo eh, secundario, o se puede unir por un lado a uno y por el otro al otro, y en esos casos, de acuerdo al tipo de unión que produzca, fíjense en este caso, como se une a los dos, da un falso positivo. En este caso, como se unen por separado o bloqueando o uniéndose independientemente al anticuerpo secundario, nos va a dar un falso negativo. Entonces, de acuerdo justamente a cómo se unan esos anticuerpos a las partes del inmunoensayo, va a ser el tipo de señal que nos va a dar. Y este fue el caso del diagnóstico de coriocarcinoma falso de la paciente del caso anterior. Entonces, ¿qué tipo de interferencias podemos encontrar? Bueno, los más comunes que afectan a los inmunoensayos son estos tres diablitos que tenemos acá. Los anticuerpos heterófilos, los anticuerpos antianimal y los autoanticuerpos. Los anticuerpos heterófilos son un grupo de anticuerpos bastante heterogéneo que se dan por la exposición a inmunógenos determinados y que por lo tanto se consideran de origen animal. Muchas veces estos anticuerpos heterófilos pueden aparecer después de una infección, pueden perdurar en el tiempo o no, o algunos perduran más que otros. Generalmente son de baja avidez, es decir, que se pegan con poca fuerza, y podríamos decir a los anticuerpos de los ensayos, pero pueden reaccionar con múltiples especies, que se puedan utilizar anticuerpos monoclonales de alguna, por ejemplo, de conejo, de ratón, de distintas especies animales, y como les decía, que son multiespecíficos, pueden unirse a múltiples antígenos al mismo tiempo. Entonces, tienen reactividad contra distintas especies y esa puede perdurar también en el tiempo en un mismo paciente, pero eh, son de baja avidez.
aunque son muy frecuentes en la población general y en general podemos decir que no es un tema de inmunización contra un antígeno, no es una respuesta inmune contra un determinado antígeno, sino que se producen inespecíficamente en el organismo. Estos anticuerpos pueden ser de tipo IgG, A, M o E. Hay un tipo de anticuerpo heterófilo que suele ser un interferente común en algunos inmunoensayos, que es una IgM que se une a la porción FC de las IgG, sobre todo humanas, que es lo que se llama el factor reumatoideo, ¿eh? Es el mismo que detectamos para el estudio de artritis reumatoidea, que está en grandes cantidades, muy grandes cantidades en este tipo de pacientes, pero al estar presentes pueden interferir en algunos ensayos. ¿Cómo podemos eliminarlos o minimizar estos efectos? Algunos ensayos traen unos sueros con eh, con sueros que permiten poner en contacto la muestra del paciente con estos sueros para que se pegue todas esas anticuerpos heterófilos, lo limpiamos de anticuerpos heterófilos al suero y después de eso lo usamos para el ensayo y evitamos esas interferencias. Esa es una forma. Hay un tipo de anticuerpos que se llaman antianimal, que se producen por exposición aguda o crónica o determinados anticuerpos específicos, pero son específicos de especie. Y particularmente están los que se llama HAMA, AMA, que son los anticuerpos humanos antirratón, que son muy comunes, que en este caso se dan en altas cantidades y con mucha avidez, y sí aparecen en respuesta a algunos agentes terapéuticos que incluyen anticuerpos monoclonales, por ejemplo, de origen animal, o exposición ocupacional a animales o mascotas. Son mucho menos frecuentes que los anticuerpos heterófilos, pero son más potentes. Entonces, interfieren de manera muy fuerte en los ensayos, ¿sí? Sí vienen entonces de la exposición a algún determinado, es una respuesta inmune, podríamos decir, una respuesta inmune a un determinado antígeno, a diferencia de los anteriores que no provenían sino que eran inespecíficos, podríamos decir. Por ahí son anticuerpos que fueron generados para otra cosa, pero que también se pegan a algo inespecíficamente. No, es como una suposición que hago al hablar de inespecíficos, ¿no? En este caso no, van dirigidos contra, por ejemplo, ratón, ¿eh? Entonces, si en el ensayo tengo un anticuerpo generado en ratón para ese diseño de ensayo, me va a interferir cuando tenga estos pacientes estos anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos a tener interferencias, por lo tanto, es responsabilidad del laboratorio que el personal tenga conocimiento de los ensayos que hace, que sepa qué tipos de interferencias podemos tener, que en caso de detectar alguna sospecha o que tener alguna sospecha de alguna interferencia, contactarse con el medio y hablar sobre esa sospecha y contextualizarla en el contexto del paciente, hacer un seguimiento de las quejas, de los resultados que son clínicamente inconsistentes, decir, che, mira, me parece que me está pasando bastante frecuente que tengo, no sé, el ensayo de HIV con reactivos que después no se confirman, o sea que fueron falsos positivos. ¿Qué puede ser? Y empezamos a estudiarlo, buscando estas interferencias. Notificar en caso de que ocurra esto al fabricante para estudiar en conjunto las interferencias, investigar las discrepancias, los resultados del ensayo y la información clínica, es decir, si no consiste con la clínica, un dato que es totalmente anormal, bueno, también trabajar con el proveedor, el fabricante. Y también informar a los médicos cuando suceden estas cosas de la naturaleza de los interferentes, del tipo de inmunoensayos y cómo podría afectar a esta u a otras pruebas los inmunoensayos, los interferentes. Bien, si yo tengo una sospecha de que hay un interferente, qué tendría que hacer? Y tendría que buscar el historial del paciente, si ha sido tratado con tratamientos de anticuerpos monoclonales o transfusiones, exposición a animales. En caso de que, bueno, nada, lo tengo y quiero ver si lo puedo salvar a esa interferencia, podría analizarlo con otro ensayo que utilice otro tipo de anticuerpo
o que no sea del mismo tipo de formato, homogéneo, o heterogéneo, competitivo, no competitivo, ir alternando este tipo de ensayos que suelen haber. Por ejemplo, una forma es el HIV, ya que estamos dando el ejemplo, nosotros lo hacemos por quimioluminiscencia. Bueno, me da positivo, un positivo leve, puede ser ahí dudoso, pero es positivo. Entonces, ¿qué hago? Lo puedo probar con otro método. Yo uso quimioluminiscencia, bueno, quizás con una ELISA o quizás con una tira reactiva, dos tipos de tiras reactivas para las pruebas rápidas. Bueno, y ahí y sacar alguna conclusión de eso. También se pueden incubar estas muestras de los pacientes con reactivos que tienen bloqueantes para los anticuerpos de animal, por ejemplo. Y también a veces es útil utilizar otras pruebas que suelen ir acompañadas de alguna alteración. Por decirles algo, si yo tengo una CPK muy elevada, altísima, pero tengo una troponina que es normal, eso me hace sospechar que por lo menos cardíaco no es, entonces tendría que ver si tiene alguna otra alteración o si hay alguna otra sintomatología o que pueda venir de otro tejido. Bueno, es como que uno tiene que hacer un análisis de la situación. Y después el tercer diablito que les había dicho que nos vienen a molestar en los ensayos son los autoanticuerpos, anticuerpos que van dirigidos contra alguna molécula, por ejemplo la insulina o la tiroglobulina, que después están dando vuelta además en el plasma del paciente y que nos van a venir a interferir cuando querramos medir estas moléculas. Bien, los heterófilos, fíjense cómo podrían interferir en un método sándwich o en método competitivo. En el caso, acá tenemos el ensayo normal, anticuerpo de captura, antígeno, anticuerpo de detección. En caso de haber un interferente que se una, que es polivalente, se une a los dos anticuerpos, eh, me va a dar una señal que es falsa, porque acá no tengo analito, fíjense, pero sin, en presencia o ausencia de analito, yo tengo una señal que no se debe al analito, eso es un falso positivo. En cambio, en métodos competitivos, ¿qué me puede pasar? Que la presencia de estos anticuerpos se unan a los ensayos, al anticuerpo de captura, y en ese caso no se me va a unir nada del analito y me va a dar un falso negativo. Es decir, que eh, no voy a poder detectar la presencia de lo que estoy buscando. Bien, acá tenemos otros ejemplos, que un poco es lo que estuvimos viendo, este es el resultado verdadero. Acá, entre cruzamiento causado, perdón, por anticuerpos heterófilos, el anticuerpo de captura se une al anticuerpo de detección y los resultados, por lo tanto, dan un falso positivo. Este es el interferente. En este caso tengo anticuerpos HAMA, antirratón, eh, con, bueno, que se une que se une acá al anticuerpo de captura, no deja unirse al antígeno y al anticuerpo, por lo tanto en este caso me va a dar un falso negativo. Y en este otro caso tengo el anticuerpo, el antígeno perdón, el anticuerpo de captura que se une al antígeno, pero la presencia de estos anticuerpos heterófilos no dejan que se una este anticuerpo de detección, por lo tanto también me va a dar falsos negativos. Bueno, como les decía, distintos formatos, ¿no? Bueno, y finalmente con la biotina, que les había mencionado hoy, que se usa para pegar muchas sustancias, por ejemplo, los anticuerpos, eh, tiene una función biológica en nuestro organismo, es un cofactor de carboxilasas, que nosotros algunas la hemos visto en química biológica. Pero el uso de la biotina es muy difundido porque tiene algunas propiedades cosméticas, podríamos decir, mejora la calidad del pelo, de las uñas, también ayuda a la formación muscular, eh, a mantener los niveles de sangre, de glucosa en sangre normales, a proteger la función cerebral. Entonces, bueno, se usa para muchas propiedades tiene. eh, Mucha cosmética, ya les digo, y bueno, hay personas que tienen altas cantidades en sangre
que en algunos de estos ensayos que participa la biotina dentro de ese ensayo puede generar o falsos positivos o falsos negativos, también dependiendo el tipo de ensayo. Acá, por ejemplo, un falso positivo hemos visto en T4 libre, T4 libre, en ensayos que son competitivos, y falsos negativos en la TSH en inmunoensayos tipo sándwich. Acá creo que tenía algunos ejemplos. Fíjense, este es uno competitivo, acá tengo biotina unida a, a un anticuerpo, que a su vez se une al analito de detección. En un ensayo competitivo compite con el analito marcado. En caso de que tengo biotina en la muestra, lo que se va a unir a este antígeno que está, por ejemplo, en la celda de reacción, es la biotina del paciente. Entonces, en este caso, voy a tener mucha biotina pegada a este lugar, por lo tanto, no voy a tener señal, como es un ensayo competitivo, cuanto menos señal haya es porque hay más anticuerpos, más presencia del analito que busco, pero en este caso es interferente, por lo tanto, es un falso positivo. Por el contrario, en el tipo sándwich, como la biotina se va a unir a esto y no me va a dejar unir a todo el complejo, me va a dar un falso negativo. Bueno, esto es un poco todo lo que quería mostrarles de cómo pueden variar un mismo compuesto, como es este caso la biotina, de acuerdo al formato del ensayo, si es competitivo o es tipo sándwich, puede dar distintos resultados, o falsos negativos o falsos positivos. Pero lo que está bueno es que se interprete y que además, de acuerdo al formato, y por otro lado, saber los tipos de interferencias que podemos tener. ¿Cómo detecto las interferencias? Bueno, ¿por qué? Por ejemplo, hay una forma de ver que es un interferente, es que haciendo una dilución de esa muestra, la interferencia generalmente no se divide a la mitad, ¿no? Es decir, que si yo divido al medio, una muestra, la diluyo a la mitad, cuando yo lo mido no me da la mitad ese analito. Y además, también tengo que ver si una interferencia negativa, seguramente me va a dar un resultado mayor si se diluye la muestra, pero si era una interferencia positiva, me va a dar un resultado menor si diluyo la muestra. ¿Sí? Pero no en forma lineal, ya les digo, si lo diluyo a la mitad no me va a dar ni el doble ni la mitad. Generalmente varía eso. ¿Y cómo podría evitar esta interferencia por biotina? Bueno, si uno lo sabe, si ya tuvo un antecedente de una interferencia por esto, se puede llamar al paciente, pedirle que no, preguntarle si toma algún complejo de estos que puedan tener estas vitaminas, que lo suspenda por 24 o 48 horas antes de la extracción, o también podría probar alguna otra metodología que utilice otro formato, o podemos usar un compuesto que se llama polietilenglicol, que se utiliza para precipitar inmunocomplejos que se forman en forma inespecífica. O podría usar partículas que están cubiertas con una proteína que tienen afinidad por las porciones FC de inmunoglobulinas, entonces arrastro todo eso que no quiero que se me unen específicamente. O podría usar partículas unidas a streptavidina que permiten neutralizar a todos esos anticuerpos que tengan biotina. Entonces, de esa manera elimino la biotina del paciente. Bueno. Nada, no son frecuentes, no son de lo más habituales, pero podemos llegar a tener aisladamente algún paciente que tenemos un resultado totalmente anómalo, que no coincide ni con la clínica del paciente ni con los antecedentes, incluso de las mismas determinaciones, y que nos ponen a la luz o nos ponen a investigar. ¿Qué podría estar pasando con esto? Bueno, acá tenemos algunas herramientas como para saber y poder ahondar un poco más en ese tema. Bien, gracias chicos, nos vemos en la próxima.